Algunas actividades peligrosas ni siquiera pueden llamarse juegos. Vale la pena dejar claro que nada de lo que va a aparecer en este video debería intentarse, pero, por desgracia, algunas personas no pensaron en las consecuencias y terminaron causando daños irreversibles, tanto para sí mismas como para los demás. Será exactamente eso lo que vamos a ver aquí hoy. La ciudad de Goianira, en Goiás, Brasil, presenció una tragedia difícil de entender. Carlos Emanuel, de 14 años, había salido a jugar al fútbol en una plaza del barrio Triunfo 2. Estaba con amigos, todos adolescentes, haciendo lo que mucha gente de esa edad hace cuando está reunida. Imitaban movimientos de lucha, como si fuera un juego, sin intención real de hacerle daño a nadie. Pero la situación cambió demasiado rápido. Según el relato de los propios jóvenes, un amigo de 16 años le acertó un golpe en el pecho a Carlos. Él cayó, se golpeó la cabeza contra el suelo y se desmayó. Los compañeros intentaron ayudar en el momento y llamaron a emergencias. Carlos aún fue llevado a la unidad de salud de la ciudad, pero durante el traslado a otro hospital sufrió un paro cardíaco y no resistió. La familia quedó devastada. La madre incluso llegó a sospechar que el hijo pudiera haber sido agredido más veces, porque vio marcas en el cuerpo cuando él ya estaba en el hospital. Una prima, en cambio, cree que todo encaja con lo que contaron los adolescentes. Un golpe, la caída después del impacto, el golpe en la cabeza y el colapso momentos después, como no había adultos cerca. Y todo ocurrió muy rápido. La policía ahora investiga exactamente cómo se dio la secuencia de hechos, paso a paso. Casos como este recuerdan que acciones vistas como inofensivas, por algunos pueden ser extremadamente peligrosas, sobre todo cuando implican fuerza física, caídas y jóvenes sin una noción clara de los riesgos. A veces, otra persona más experimentada percibiría el peligro en el momento e interrumpiría la situación, pero Carlos terminó convirtiéndose en una víctima fatal. Y es justamente por eso que la investigación sigue, para que la familia tenga respuestas y para que tragedias así no se repitan. Entre actividades peligrosas que terminaron en tragedia, un caso sacudió a Nueva Zelanda y se convirtió en motivo de alerta en todo el país. Ryan Satterthwaite, de 19 años, estaba con amigos en Palmerston North cuando decidió participar en lo que llaman Run It Straight, una práctica que venía ganando fuerza en las redes del país. En ella, dos participantes se colocan en lados opuestos de un pasillo estrecho y corren uno contra el otro, como si fueran jugadores de rugby o de fútbol americano, intentando ver quién soporta más impacto. Pero esa dinámica, que algunos trataban como una competencia de fuerza y resistencia, ya venía acumulando desmayos y lesiones graves en videos en línea. Aún así, mucha gente se subió a la ola. Ryan sufrió una lesión grave en la cabeza, recibió atención, fue llevado al hospital, pero no resistió. Especialistas ya venían advirtiendo que ese tipo de colisión genera una fuerza comparable a saltar desde el techo de una casa y que el riesgo de daños irreversibles es enorme, sobre todo entre adolescentes y jóvenes que no tienen una noción exacta de la gravedad. Lo más preocupante es que la tendencia se había expandido rápido, incluso con torneos sin ninguna regulación. Un evento reciente en Auckland reunió a más de 1000 personas, ofreciendo un premio en dinero para quien aguantara más golpes. Mientras algunos veían eso como un nuevo deporte o un juego radical, médicos y autoridades pedían exactamente lo contrario, que se detuvieran de inmediato. La propia policía reforzó las advertencias después de la muerte de Ryan, diciendo que nadie debería involucrarse en ese tipo de práctica. Para quien decidió participar, podía parecer un deporte inocente, solo para probar límites y divertirse, pero esta tragedia muestra lo importante que es cuestionar tendencias antes de meterse en ellas, por más populares que parezcan en las redes sociales. En Estados Unidos, más específicamente en la ciudad de Vancouver, en el estado de Washington, Gaby Pérez, una estudiante de 13 años, perdió la vida después de participar en lo que llaman el juego del ahorcamiento, también conocido como el juego del desmayo. Lo que intentan hacer es interrumpir temporalmente el paso de oxígeno hasta que la persona se desmaye, algo extremadamente arriesgado y que ya era conocido por causar accidentes graves. El 6 de febrero de 2019, Gaby intentó hacerlo y terminó desmayándose.
2011, pero no volvió. La noticia dejó a compañeros, profesores y familias en shock. La noche siguiente, decenas de personas se reunieron con velas encendidas para homenajear a la niña, descrita por sus amigos como alegre, intensa, llena de energía y con mucha vida por delante. Muchos ni siquiera podían creer que alguien tan joven hubiera perdido la vida de una manera tan lamentable. Algunos padres contaron que los adolescentes muchas veces se meten en estas modas sin medir las consecuencias, enfocándose solo en el momento, la adrenalina y la curiosidad. Reforzaron la importancia de hablar abiertamente sobre estos riesgos, incluso cuando el tema es incómodo, extraño o parece una tontería. La escuela envió una carta a las familias explicando lo que ocurrió, ofreciendo apoyo psicológico y recordando que los estudiantes pueden reaccionar de distintas maneras ante una pérdida tan repentina. La policía llegó a investigar el caso, pero informó que no tenía registro de otros episodios vinculados a esa práctica en la región. Esta tragedia, por lo menos, ayudó a combatir este tipo de juego peligroso y, hoy en día, por suerte, casi no aparecen más casos en los medios de jóvenes intentando hacerlo. Aún así, la advertencia permanece. Ciertas experiencias no valen el riesgo, especialmente cuando implican llevar el propio cuerpo a extremos así. En 2007, una radio de California llamada KDNY creó una competencia para ganar un videojuego que en esa época era el favorito del momento, un Nintendo Wii. La competencia parecía divertida e inocente. Quien lograra aguantar más tiempo sin ir al baño, mientras bebía botellas de agua cada 15 minutos, se llevaba el premio a casa. A primera hora de la mañana, 18 participantes llegaron al estudio en Sacramento. Entre ellos estaba Jennifer Strange, de 28 años, madre de 3 niños. Contó que participaba por sus hijos, que querían mucho el videojuego. Los concursantes fueron puestos en una sala y empezaron a beber pequeños frascos de agua. Con el paso de las horas, la producción cambió las botellitas por versiones más grandes y mucha gente fue abandonando por incomodidad, malestar y dolor. Durante el programa, algunos oyentes llamaron advirtiendo que eso podía hacer daño. Una enfermera incluso telefoneó diciendo que ingerir demasiada agua era peligroso y podría ser fatal. Aún así, los presentadores continuaron con la competencia, haciendo bromas, diciendo que todos habían firmado documentos y que, como mucho, alguien se sentiría mal y se retiraría. Jennifer aguantó durante horas. Ya al final, tenía un fuerte dolor de cabeza, se quejaba bastante y el estómago visiblemente hinchado. Sin poder continuar, salió como subcampeona, ganando solo entradas para un concierto como consuelo. Poco después, fue encontrada sin vida. La investigación señaló intoxicación por exceso de agua, una condición llamada hiponatremia, algo que mucha gente ni imagina que puede suceder. El caso sirvió de advertencia sobre ciertas dinámicas promocionales y desafíos de entretenimiento que pueden tener consecuencias graves, incluso cuando nadie percibe el riesgo en el momento, y todos creen que es solo un juego para atraer audiencia. Otro desenlace trágico ocurrió en Feira de Santana, en el interior de Bahía, Brasil. Era una tarde común, cuando Mateus dos Santos de Souza, de 14 años, regresaba por la ciudad en la parte trasera de una moto, conducida por un hombre de 33 años. Vio a 2 compañeros de la escuela caminando por la acera, aún con uniforme, y decidió asustarlos. Tomó su propio celular como si fuera un arma y simuló que estaba anunciando un asalto, pero en ese exacto momento pasó por la calle una patrulla de la policía militar. Los agentes vieron la escena a distancia y entendieron que se trataba de un asalto real. Según la policía militar, intentaron hacer la intervención y pidieron que la moto se detuviera. La dupla no obedeció de inmediato y, en medio de la confusión, un movimiento brusco del adolescente hizo que los policías reaccionaran. Dispararon contra los dos.
Mateusz fue auxiliado y llevado al hospital. Pasó por cirugía, pero no resistió durante la madrugada. El conductor también resultó herido, recibió atención y fue dado de alta al día siguiente. La muerte del adolescente generó una protesta en el barrio. Vecinos y familiares bloquearon una de las calles y exigieron que la investigación avanzara y que todo se esclareciera. De acuerdo con la policía militar, en el momento del caso, en 2024, los agentes involucrados fueron apartados mientras el caso sería analizado por la corporación y por la central de detenciones. Pero hasta hoy no hubo respuestas consideradas significativas por la familia. Para ellos, Mateusz era un joven alegre, querido por sus amigos y sin historial de problemas. Otra persona quizá habría percibido el riesgo de esa simulación e impedido la broma, pero él terminó siendo víctima de una situación que se salió totalmente de control. Realmente hay cosas que es mejor evitar, como este tipo de broma de mal gusto. Aunque no hubieran sido los policías, alguien podría haber reaccionado con violencia por puro instinto de supervivencia, creyendo que se defendía de un asalto de verdad. El fotógrafo británico Jacob Cockle era conocido por registrar la vida marina de un modo casi hipnotizante y, siendo aún joven, ya tenía trabajos publicados por medios como National Geographic y The Sunday Times. A los 17 años prometió que sería un fotógrafo famoso y parecía estar cumpliendo esa promesa. Jacob llevaba un estilo de vida intenso, aprendió a contener la respiración para bucear profundo, surfeaba sobre rocas e incluso recibió una advertencia de la policía después de saltar desde un puente ferroviario. Amigos y familiares dicen que siempre buscaba el siguiente desafío, especialmente después de la muerte de su hermana Grace en 2002, algo que lo afectó profundamente. En 2013 estaba entusiasmado por registrar un fenómeno natural cerca de casa, el remolino que se formaba en el puerto de Haile. Jacob ya había ido allí otras veces, a veces incluso usando una máscara de caballo para crear videos curiosos para sus seguidores y llamar todavía más la atención sobre las imágenes que producía. El 28 de mayo, el remolino volvió a formarse. Un amigo, el artista David Reine, vio a Jacob correr hacia el puerto diciendo que había vuelto. Cuando David llegó, el fotógrafo ya estaba en el agua, rodeando el remolino y conversando con él desde el borde del muelle. Jacob parecía confiado, diciendo que ahora estaba más tranquilo, pero comentó que, más temprano, se había asustado por la fuerza de la corriente. Mientras grababa, el remolino cobró fuerza de nuevo. Jacob pidió una cámara para intentar una toma más bajo el agua, queriendo ese registro perfecto, pero nunca volvió a la superficie. David encontró su equipo poco después, pero Jacob ya no reaccionaba. Un año después, el sistema que creaba el remolino fue modificado y dejó de existir. Para quienes convivían con Jacob, era un artista que se lanzaba de lleno a todo, a veces literalmente. Otra persona quizá habría evitado ese riesgo, pero él creía que todo estaba bajo control y pagó un precio altísimo por esa confianza en su propio límite. Durante las celebraciones del 4 de julio, época en que Estados Unidos celebra el Día de la Independencia, encendiendo fuegos artificiales, Allen Ray McCrew, de 41 años, estaba en una fiesta de barrio en Summerville, en Carolina del Sur. Se había vestido con un traje inspirado en Uncle Sam, estaba bailando, animado y disfrutando la noche junto a su familia, sus amigos y sus vecinos. Según relatos, Allen había consumido alcohol desde el final de la tarde y estaba bastante entusiasmado con los fuegos artificiales del feriado. En determinado momento, levantó un artefacto pirotécnico por encima del sombrero que llevaba. Para quien miraba, parecía que solo estaba haciendo una gracia antes de colocar el objeto en el suelo. La propia esposa dijo que creyó que era solo un gesto exagerado de él, algo típico de su forma bromista, y no se dio cuenta de que el dispositivo ya estaba encendido. Contó que incluso le pidió que se quitara eso de la cabeza, pero todo ocurrió demasiado rápido. El artefacto explotó antes de que Allen pudiera reaccionar. No resistió y fue declarado muerto en el lugar, según la oficina del sheriff del condado de Dorchester.
La esposa de Allen recordó que, poco antes del accidente, él la había abrazado a ella y a su hijo, diciendo que ellos eran su corazón y su base. Para la familia, Allen era alguien lleno de energía, que trabajaba mucho y también sabía aprovechar al máximo los momentos libres. Tal vez, por el exceso de alcohol y la euforia del momento, no percibió el riesgo de lo que estaba haciendo, creyendo estar en control de la situación, y terminó pagando un precio alto de más por esa confianza y por ese intento de convertir el momento en un juego gracioso. Mucha gente ignora los riesgos de esa costumbre de empujar al cumpleañero hacia el pastel. Algunas personas lo encuentran gracioso, quizá hasta inofensivo, pero por increíble que parezca, eso también puede ser peligroso. Y incluso ya ha habido casos serios de personas que se han lastimado feo por culpa de ese ritual. En 2020, por ejemplo, una publicación se hizo viral mostrando el interior de un pastel decorado. En el medio había varios palitos de madera, usados como soporte para mantener firmes las capas. Eso no es raro. Con los pasteles cada vez más altos, elaborados y llenos de detalles, los pasteleros usan esos soportes internos para garantizar que no se derrumbe. Para quien solo ve el exterior, parece un pastel esponjoso, suave y totalmente seguro, pero por dentro puede tener verdaderas estacas de madera escondidas. La fotografía circuló rápido por las redes. Fueron más de 70.000 compartidos en un solo día, precisamente porque mucha gente nunca se había detenido a pensar en eso. Y la preocupación tiene sentido. Ya existen registros de personas que fueron empujadas con demasiada fuerza y terminaron golpeando el rostro contra los soportes o incluso contra la propia mesa. Uno de los casos más conocidos es un video antiguo en el que una adolescente cae inconsciente después de golpearse la cabeza contra la mesa al ser empujada hacia el pastel durante el canto de cumpleaños. Sobrevivió, pero el video mostró bien cómo la situación puede salirse de control en cuestión de segundos. Ese tipo de gesto puede transformar una fiesta tranquila en un problema serio. Así que, antes de hacer ese tipo de sorpresa, piénsalo dos veces. No todo pastel es tan suave e inofensivo como parece, y ninguna risa vale el riesgo de que alguien salga de una celebración directo al hospital. Un grupo de adolescentes estaba circulando en un Sport Utility Vehicle en los alrededores de Houston, lanzando huevos a otros vehículos que pasaban, algo que, incluso, es un delito, pues puede causar un accidente serio, y fue exactamente eso lo que ocurrió. Según la oficina del sheriff del condado de Harris, el SUV era conducido por un chico de 14 años, que llevaba a otros dos menores como pasajeros. En determinado momento, golpearon a un auto, y el conductor de ese vehículo reaccionó mostrando un arma. Asustados, los adolescentes aceleraron, intentando huir a gran velocidad, con el otro auto justo detrás. Fue en esa persecución que el joven de 14 años se pasó un semáforo en rojo. El SUV cruzó la intersección y chocó con fuerza contra una camioneta. La conductora, Silvia Zavala, de 45 años, murió en el acto. Estaba en Houston visitando a la familia para celebrar Año Nuevo y se preparaba para regresar a casa al día siguiente. El adolescente que conducía se fracturó el tobillo y terminó llevado a detención juvenil, acusado de homicidio. El conductor del Lincoln, que supuestamente inició la persecución tras ser alcanzado por los huevos, fue identificado y colaboró con la investigación. La familia de Silvia exigió más atención de los padres sobre lo que sus hijos están haciendo, con quién están andando y qué tipo de juego están encontrando gracioso. Ni siquiera deberían estar conduciendo un auto a esa edad, sin licencia de conducir, y mucho menos practicando ese tipo de acto irresponsable en las calles. Al final, hacer algo malo terminó como terminó, una vida que nunca va a volver, y un peso eterno en la conciencia por haberla arrebatado antes de tiempo. Todo por una secuencia de decisiones completamente evitables, que jamás deberían haberse tratado como diversión. No olvides suscribirte para ver más videos como este.